Saludos, bienvenidos a nuestra tercera semana. Estoy muy contenta con cada logro, con cada avance que han tenido ustedes. Y hoy vamos a compartir un tema muy de actualidad. Un tema que estoy segurísima a cada uno de ustedes le va a interesar y va a analizar y se va a dar cuenta que estamos en un momento, como lo pongo en esta lámina, un momento disruptivo. Así es, estamos hoy día hablando un poquito acerca de lo que es la educación disruptiva. ¿Qué es la disrupción? Bueno, yo diría que este momento en el mundo, en el Perú, es un momento disruptivo, es un tiempo disruptivo. Nos tocó la disrupción vivirla. Así es, ese cambio abrupto total que se dio por la pandemia en marzo del 2020 en el mundo y que va a quedar escrito en cada uno de nosotros, no solo como recuerdo, sino también en la historia del mundo. Fue un momento disruptivo en el que de un día a otro se cambió la costumbre del ser humano, se cambió la costumbre del docente, se cambió la costumbre del estudiante, cambió todo abruptamente. A nadie nos preguntaron, doctora Milagros, ¿usted desea cambiar? Querida Magali, ¿usted desea cambiar? Querida Guadalupe, querido Carlos, no, a nadie nos preguntaron. Fue un cambio rotundo porque hubo una necesidad y tuvieron que todos en el Perú, Latinoamérica y el mundo asumir ese nuevo rol, asumir ese cambio que era diferente, ese cambio que era retador, ese cambio que nos llevó a la disrupción educativa. ¿Qué es la disrupción educativa? La disrupción educativa es transitar, caminar, ir por esos caminos donde antes nunca habíamos andado. Eso es disrupción educativa. Por eso hoy quiero partir con esta idea, recordándoles que yo quiero que cada uno de ustedes sean siempre docentes disruptivos. Apliquen una educación disruptiva, innovadora, de cambio, de mejora continua, de no tener temor a hacer algo diferente, de no tener temor a, uy, me voy a equivocar. No, simplemente avanzar para contribuir en esta sociedad del conocimiento. Por ello, cuando nosotros hablamos de disrupción, de educación, quiero referirme por allá a sus orígenes. La disrupción, este cambio abrupto de un momento a otro que uno toma las riendas y dice, ahora voy por este camino, nace no en la educación, no. La disrupción nace en un enfoque del marketing, de la venta. Así es. Cuando por aquella época, voy a darles un ejemplo, en aquella época, cuando yo era muy chiquita y ustedes quizás no habían nacido o también eran chiquitos, no existía como ahora, ¿no? Los iPhones, los celulares, no estaba la fotografía como hoy, no. En aquella época yo recuerdo que cuando estaba en el colegio tenía mi cámara Kodak y en mi cámara Kodak yo colocaba unos rollitos Kodak y un flash, un cubito Kodak. Esta cámara Kodak yo tenía que llevarla cuando iba de paseos, de viaje, de compras, quería tomar fotografías, pero tenía que comprar un rollo, una película, que podía ser de 12 tomas, de 24 tomas, de 36 tomas, pero tenía siempre que comprar ese rollito y colocarlo en la barriguita de la cámara Kodak. Y yo feliz porque a mí me encanta la fotografía. Yo soy fanática número uno de la fotografía. Por eso es que viajo mucho y tomo miles de fotos. Así que compraba mis 3 rollitos Kodak y me iba de paseo. Recuerdo mucho que cuando estaba en quinto de secundaria, nos fuimos al Cusco. Dijimos la promoción al Cusco. Compré mis rollitos y dije, en cada rollito son 24 tomas, ¿no? Saqué la cuenta. Obviamente, llegamos todas las chicas, la promoción del colegio al Cusco, y nos tomamos fotos desde que bajamos del avión, íbamos a la ciudadela, y en esa época, ¿cómo se tomaban las fotos? Uno decía, sonríe y te congelabas, ¿no? Sonríe, no respires. O sea, era el clásico sonrío, sino todos digan whisky, whisky.
¿Por qué? Porque la toma fotográfica era única. Si tú en ese momento no sonreías, o si en ese momento volteabas el rostro, o si en ese momento no estabas, la foto salía tal cual y no tenías cuenta regresiva. No había cuenta atrás. No podíamos retomar, no podíamos volver a hacer otra toma. Y en ese momento podíamos ver la foto. No, no la podíamos ver. Teníamos que esperar un largo proceso. ¿Para qué? Para poder revelarla. Así se llamaba. Vamos a revelar las fotografías. Nos íbamos a un fotoestudio, llevábamos el rollito y nos decían en tal fecha venga a recoger su rollito. Pero, ¿qué pasaba? Muchas veces nos tomábamos fotos, tratábamos de tener la mejor pose con las amigas, con la familia, pero cuando íbamos a revelar nuestras fotos, encontrábamos que quizás alguna de esas fotografías estaba, ¿qué? Velada. Así es, queridos alumnos, y era aterrador. Díganme que no. Yo recuerdo mucho la fotografía en el reloj solar que me tomé solita y cuando llego a Lima para revelar mis rollos de Kodak, esa fotografía estaba velada. Por el sol, no lo sé por qué, pero estaba velada. Yo muy triste dije, y ahora tendré que volver a ir al Cusco a tomarme otra fotografía en el reloj solar. Reloj solar que en esa fecha uno podía sentarse allí. Ahora, después que tuvo ese accidente que se quebró la punta, ya no nos podemos sentar allí, está con seguridad. Pero esa foto nunca la pude recuperar porque se había pelado. Cuando la llevé yo a Kodak y me entregaron mis sobrecitos, no estaban todas las fotos completas, habían algunas veladas, habían algunas movidas. Pero después de ese entorno que vivimos de la fotografía, en algún momento, de un día a otro, nos levantamos y vimos en noticias que habían creado algo maravilloso, que había inventado algo que nosotros ahora amamos, los smartphones que tomaban fotografías digitales. Y eso fue un boom, eso fue espectacular, tener fotografías digitales en nuestro smartphone. ¿Y por qué era una gran ventaja? Era una novedad, era magia, porque podías tomar una, dos, tres, cuatro, cinco veces las fotografías con tu smartphone, la cantidad de veces que tú necesitas. No se acababa el rollito con 36 tomas, con 24 tomas. Podías retocar las fotos, podías hacer Photoshop. Las chicas, ¿no? Nos ponemos más bellas, los varones se ponen corbatas si es que no la tienen. O sea, la fotografía digital llegó de un momento a otro y todos los que teníamos un smartphone, un televisor, un celular inteligente, comenzamos a poder tener una cámara digital aquí. ¿Y qué pasó con la camarita Kodak que teníamos muy guardadita y con los rollitos Kodak y con el cubito del flash Kodak? ¿Qué pasó? Ya nadie compraba rollitos Kodak, ya nadie compraba cámaras Kodak, ya nadie compraba flash Kodak. Por lo tanto, la empresa Kodak, ¿qué pasó? Quebró, cerró, porque ya no había quien compre sus rollitos Kodak. Y ahora, ¿quién compra rollitos Kodak? ¿Y quién lleva a revelar sus rollitos? No. Había habido un cambio abrupto, total, de un momento a otro. Había llegado la fotografía digital y todos éramos felices. Teníamos, wow, miles de fotos en el teléfono, en el celular. Solo que había un gran detalle. Esas primeras fotos, queridos alumnos, en calidad digitalmente no eran las mejores, no eran las fotos más espectaculares, no eran las fotos a uno. Eran unas fotos agradables, pero mejor eran las que habíamos tomado con nuestra camarita y nuestro rollito de Kodak. En calidad, visiblemente, era mejor resolución que la fotografía digital. Por eso, porque fue disrupción. La disrupción se caracteriza por eso. Al principio, el primer producto no es el mejor.
sino que gradualmente va a ir a llegar a ser el mejor. Al principio va a tener errores, va a tener fallas, al principio no va a ser de tan buena calidad. Eso es disrupción. Este es el ejemplo de disrupción que les quiero dar hoy. Es lo mismo que está pasando en la educación. Disrupción educativa, claro. Muchos docentes, muchos profesores en el mundo no usaban la tecnología como lo uso aquí para desarrollar una clase virtual. Muchos profesores que nunca habían conocido Zoom y recién lo han descubierto este año, mientras que muchos lo conocemos desde hace 8 años. Muchos profesores que no utilizaban su smartphone para enseñar en clases. Al contrario, decían, hoy no, no lo uses, el teléfono, guárdelo. Muchos profesores que no utilizaban aulas virtuales. De un momento a otro, la pandemia hizo que estos profesores que estaban un poco alejados de la tecnología con la educación tuvieran que asumir el rol de qué, de poder trabajar lo que ellos hacían presencial, pero ahora en línea, ahora con tecnología. Y no sabían cómo hacerlo. La gran mayoría de profesores en el Perú, en Latinoamérica y el mundo ha hecho su mayor esfuerzo, su mejor empeño en lograr hacer esa sesión de clase presencial, tratar de desarrollarla a través de un software de videoconferencia. Quizás muchos de ellos no tenían aulas virtuales como esta, quizás muchos de ellos no tenían un software pagado como esto, quizás muchos de ellos no tenían una metodología como la tenemos nosotros. Muchos de esos profesores, la gran mayoría del mundo, tuvo que asumir ese cambio y no les preguntaron, no les dijeron, ¿quieres? Sino tienes que a partir de mañana prender tu cámara y tú ve cómo enseñas. El profesor al principio, ¿qué le pasó en marzo? Sufrió mucho. El profesor no sabía cómo contestar. Contestó por WhatsApp, contestó por Telegram, contestó por Google Meet, contestó por correo, contestó por redes sociales. Yo recuerdo mucho cuando comenzó la pandemia que recibía muchas llamadas de amigos, colegas, no solo del Perú, sino de varios países amigos que tengo, y me decían, doctora Milagros, recomiéndeme una herramienta para videoconferencia, doctora Milagros, recomiéndeme un software para crear videos porque no sé cómo enseñarle a mis alumnos. Doctora Milagros, recomiéndeme un software para crear aulas virtuales, etcétera. Y yo, ¿qué les decía? Y quizás muchos lo van a recordar. Yo les decía, no es tan importante que tú conozcas todas las plataformas para crear aulas virtuales, todas las plataformas para crear videoconferencias, todos los software para videos, para hacer mapas mentales y otros. No, eso no es lo más importante, le decía. Lo más importante es que tengas la metodología, la estrategia pedagógica de cómo vas a desarrollar tu clase en el entorno virtual. Porque de nada vale que tengamos mucha tecnología si no la sabemos utilizar adecuadamente. De nada vale que conozcamos muchos LMS, muchas plataformas, si no sabemos cómo encaminar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea empático, cálido, armónico, en línea. Así que sí les recomendaba algunas herramientas, pero siempre enfatizaba en que debían conocer, y si no existía, crear una metodología, crear un modelo e-learning, para que las sesiones de clase vayan de acuerdo al contexto, porque no es igual una sesión de clase virtual de un posgrado que una sesión de clase virtual de niños de primaria, que una sesión de clase virtual de asesoría de tesis. Entonces, cada nivel, cada asignatura, cada contexto tiene su propia característica. Por eso debemos contextualizarlo de acuerdo a esa necesidad. Y claro, tener valor agregado, que es la empatía, la comunicación, la calidez, prender la cámara. Imagínense un profesor en línea con la cámara apagada. Una cámara apagada para un profesor virtual, salvo se le haya quemado, que puede ser que a cualquiera le pasa eso. O que quizás por
en la conectividad se apaga y se prende. También me ha pasado en momentos de pandemia, que se iba y se venía. Pero si yo tengo una buena cámara, si yo tengo una buena red, debo prender mi cámara, porque el estudiante quiere verme, el estudiante quiere conocerme, porque si no, va a mirar una pantalla negra que está hablando. ¿Quién será? No sé. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Estará triste, emocionado el profesor? No lo sé. Importante todos esos componentes. Por eso es que cuando hablamos, queridos alumnos, de disrupción educativa, di este ejemplo abrupto de las cámaras Kodak cuando desaparecen e inicia la tecnología. Las cámaras a través de qué? De los smartphones. Cuando aparece la tecnología con smartphone, la fotografía digital, ese es el ejemplo de disrupción y el momento de pandemia en que los docentes ahora han asumido un nuevo rol y al principio no ha sido el mejor, no, pero a futuro, estos profesores que comenzaron, que no sabían por dónde responder, qué materiales crear, cómo implementar, en un año, o sea, en el 2021, marzo, abril, estos profesores van a conocer mucho. Ya no van a ser como en marzo 2020. ¿Por qué? Porque aquí fue disrupción y ha ido en mejora continua. Esa es la característica esencial de la disrupción. La mejora continua se ve a futuro, no se ve en el momento. No se ve si yo en este momento hago un cambio, voy a tener que gradualmente mejorarlo. Entonces, acuérdense siempre, no hay problema si yo soy disruptiva, disruptivo en alguna actividad y digo, wow, pero no salió tan bien. No se preocupen, ese es el proceso. Estamos por buen camino. Por eso es que la disrupción educativa ha cobrado un papel protagonista en este momento. Y en el mundo conocemos a Juan Domingo Farnós, que nos habla de esta disrupción educativa. Tenemos también libros y publicaciones en Estados Unidos que ya nos han encaminado a recordar esta sociedad, esta web 4.0 en la que estamos cada día nosotros más inmersos, va a permitir que vayamos creciendo disruptivamente en estos entornos. Los estudiantes ya ahora no están 4 horas sentados escuchando a un profesor. No, los estudiantes tienen que tener un smartphone, una tablet, una laptop, van comentando, van chateando, van escribiendo, o sea, son alumnos dinámicos. Si nosotros lo somos, los más pequeños, mucho más. Entonces, esta tecnología 4.0, este e-learning nos lleva a una disrupción en este momento. Y por eso, como coloco en esta imagen, la disrupción permite que las empresas, las universidades, las instituciones estén preparadas. ¿Preparadas para qué? Preparadas para el posible error. Estén preparadas para el posible fracaso. No se preocupen si hay error, no se preocupen si hay fracaso, porque es parte de la disrupción. Casualmente, si no hay error o si no hay fracaso, es porque algo no está funcionando bien, porque recordemos que del error y del fracaso se aprende y se aprende muy bien. El mejor aprendizaje está basado en ello, en el error, porque vamos a identificar en qué fallamos y vamos a mejorar. No hay que tenerle temor al error, sino que hay que alimentarnos de la mejora continua, innovar y ser disruptivos. Las universidades, los colegios, las empresas, nosotros no tenemos por qué tener temor. Sabemos que disrupción es parte de este cambio y este posible error. Y no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no, en todos los procesos, en la planificación, en la evaluación, en la capacitación, en el acompañamiento, en la parte técnica, en todos los procesos que implica la educación, se debe dar la disrupción. Si yo soy ministro de educación, debo ser disruptivo. Si soy rector, debo ser disruptivo. Si soy director, debo ser disruptivo. Si soy jefe, debo ser disruptivo. Si soy docente, debo ser disruptivo. Todos los papeles, no porque solamente quien gestiona o solamente quien desarrolla una clase, todos. Si todos asumimos ese rol de apostar por el cambio sin temor al error,
es señal de que estamos avanzando, siendo creativos, innovadores y apostando por actividades diferentes. Como nos dice aquí Juan Domingo Fornós, ¿no? Los estudiantes, los alumnos son los que dirigen su aprendizaje. Hay que dejar que ellos lideren. Nosotros podemos darles las pautas, nosotros somos los guías, los mentores, los orientadores. Hace una semana tuve una reunión muy cálida con un grupo de la universidad y una de las personas con las que trabaja conmigo dijo algo que me gustó mucho cuando se refirió a mí y dijo, la doctora Milagros es mi mentora, es mi guía y yo voy avanzando y aprendiendo de ella. Esas palabras me dieron un refuerzo más a esta disrupción. Eso somos nosotros, queridos alumnos. Nosotros somos los mentores, los guías, pero el que hace el camino, ¿quién es? Es el estudiante. Quien asume el rol activo, innovador, creativo, es el estudiante. Pero para eso el docente debe darle la oportunidad. No debe ser un docente castrante, cuadriculado, cerrado. No, estamos en una sociedad conectada, donde hay redes sociales, donde hay comunicación, donde todo se comparte. Estamos en una sociedad donde el aprendizaje puede ser con un podcast, como conversábamos en un momento con Cristian, con un audio, con un video, con un texto. El aprendizaje puede ser en comunidades virtuales de aprendizaje. El aprendizaje se da de manera espontánea, en todo momento. Y no podemos limitar al estudiante. Al contrario, alentarlos. Chicos, muy bien, qué bueno, su WIS es espectacular. ¿Cómo lo han hecho? Cada uno ha hecho una WIS diferente. Eso es originalidad. No les dije, la plantilla es esta, tienen que hacer aquí, aquí. No. Cada uno, unos con video, otros con podcast, otros han puesto avatars, o sea, cada uno muy creativo. Igual como ahora están construyendo su Google Classroom. Cada grupo está incluyéndole más herramientas. Agréguenle más herramientas, chicos. Bienvenido sea. Innoven. Pónganle más banner, más creatividad. Eso es lo que queremos, lo que yo quiero de ustedes. Que apuesten por cosas diferentes, que sean creativos, innovadores, porque solamente una sociedad creativa, innovadora, disruptiva, va a poder avanzar. Una sociedad que se mantiene en statu quo igualita, no avanza. Va a ser siempre igual hoy, mañana y pasado. ¿Y quién quiere personas que hacen siempre lo mismo? Nadie. Tenemos que entonces comenzar a qué, como dice esta imagen, a romper paradigmas, a romper esquemas, a hacer cosas diferentes. Y eso que marque la diferencia es el camino que vamos haciendo. ¿Recuerdan esa frase? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Quién va a dar el primer paso en ese camino? Ustedes, yo. No lo va a dar este paso en la academia el señor que trabaja en el banco, el señor que trabaja en la tienda. No, nosotros que estamos investigando educación virtual permanentemente. Y en este entorno disruptivo hay muchas estrategias que compartir. Una de ellas, que ya se viene trabajando con mucho éxito en el Perú y el mundo, es la clase invertida o el flipping classroom. ¿En qué consiste esta clase invertida? No es como los niños ahí que están de cabeza, no. La clase invertida tiene una característica muy importante. Ustedes hacen clase invertida en la metodología. ¿Por qué? Porque encuentran sus materiales en el aula de clase antes de reunirse conmigo. Así es, encuentran libros, ebooks, videos y más. Cuando uno trabaja materiales previos a la clase antes, estamos hablando de una clase invertida. Prepararles a los estudiantes, por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de alumnos, pueden grabarles microvideos, recordemos microvideos, videos que no lleguen más de 10 minutos. Las investigaciones dicen que los estudiantes y las personas podemos tomar atención en un video hasta de 8 minutos. 8 minutos. Y miren cuántas veces hay profesores que graban a los alumnos videos de 1 hora, hora y media. Yo recomiendo que cuando sean videos largos los fraccionen. Un video de 60 minutos, dividirlo en 4 de 15. Va a ser mucho más
viable que el estudiante lo pueda ver. Aparte que la conectividad también ayuda mucho. Por lo tanto, la clase invertida consiste en ello, en grabar pequeños microvideos sobre el tema y entregarles a los alumnos estos pequeños videos antes de comenzar la clase. Así nace la clase invertida. Y que los alumnos cuando lleguen a clase ya hayan revisado, hayan visto los videos. Doctora, pero yo no soy muy bueno para grabar videos. Yo tengo mi smartphone, pero me cuesta, pongo el trípode, no sé. ¿Puedo utilizar videos de YouTube? Claro que sí. Si todavía decimos no me siento listo para grabar mis videos, aunque ya ustedes lo deben hacer, yo sé que sí lo pueden hacer, utilicemos buenos videos que encontremos en YouTube. Videos de conferencias, de charlas, de universidades que sumen. Y eso les enviamos a los alumnos antes de la clase. Cuando ellos se reúnen ya con nosotros en la sesión de clase, ¿qué es lo que va a pasar? Ese tiempo de sesión de clase se aprovecha para reforzar puntos claves, para conversar, comentar, debatir, y no para repetir 4 horas lo que dicen los libros, lo que dicen los videos, todo lo que ya está en el aula virtual. Esa es la clase invertida, una de las estrategias que se aplica hoy en día porque el ser humano debe adaptarse a sus necesidades, a su ritmo y puede revisar el material a la hora que necesite. Por ejemplo, cada uno de ustedes revisará sus videos en la noche, otros en la mañana, otros quizás en la madrugada, otros después de cenar, otros en la hora del almuerzo, del break. Cada uno se acomoda a revisar su ebook, videos y más. La clase invertida ayuda mucho para que el estudiante pueda crear este aprendizaje significativo de manera más sostenible. Estos señores que ven aquí son los creadores de la clase invertida. Ellos nunca pensaron que iban a causar este boom en la sociedad y en el mundo. Nunca pensaron que su clase iba a ser una estrategia para ahora usarlo nosotros. Ellos trabajaban en la Universidad de Denver, en Estados Unidos, y un día dijeron, no me alcanza el tiempo para atender a todos mis alumnos. ¿Qué hago? Vamos a grabar videos. Les enviamos los videos y cuando lleguen a clase, ya de repente tenemos tiempo para atenderlos y que no se vayan con tareas a la casa. Y eso hicieron ellos. Les enviaron videos y luego cuando los chicos llegaron a clase, se pusieron a repasar, a retroalimentar, a comentar, a reforzar y ya no les dejaron tareas. Así es, comenzaban a desarrollar las tareas con ellos en esas 2 horas de clase que tenían. Ellos los acompañaban en grupos que tenían 10 alumnos y desarrollaban todo ahí. Aprovecharon el tiempo en el antes con estos pequeños microvideos. Pero si bien es cierto que la clase invertida nace utilizando microvideos, también es importante comentarles que actualmente no solamente se utiliza el microvideo. Actualmente también se aplica clase invertida cuando les enviamos, por ejemplo, un podcast, un audio, les enviamos una infografía, les enviamos una presentación, les enviamos un ebook, un libro digital, ¿no? Para que lo revise antes de clase. Entonces, no solamente ahora ya es video, sino que miren cómo ha evolucionado lo que ellos crearon en Denver. Ahora ya también podemos agregar más recursos antes. Y así tenemos más tiempo en la clase para reforzar, afianzar, comentar y no tiene que estar el estudiante con el docente 4 o 5 horas frente a la cámara. Esta es una estrategia que muchos docentes ahora están aplicando en sus universidades y colegios, porque 4, 5, 6 horas frente a la cámara es desgastante para el docente y para el estudiante. No es lo apropiado, porque visualmente la vista, la parte tecnológica, el estrés y tantos factores, y podemos aprovechar que los alumnos revisen antes los materiales y que la clase sea de 1 hora, comentarios más ágiles, cada uno a su ritmo de aprendizaje revisa los materiales antes y los puede revisar la cantidad de veces que necesite.
Clase invertida, un aprendizaje que nos da muchas ventajas porque ganamos tiempo, podemos usar tecnología, los estudiantes pueden revisar las clases las veces que necesiten y tienen todo al alcance de un clic. Es por ello que estrategias de la disrupción educativa, de la innovación, de romper paradigmas, nos lleva a esta imagen que vemos aquí. Romper esquemas, romper esas barreras, queridos alumnos, queridos colegas, romper esas barreras que nos atan, que nos limitan. No debemos asumir y quedarnos allí. Recordemos esa zona de statu quo, hay que romperla, innovar, crear, proponer en las universidades donde trabajamos, proponer en los colegios. Ya, si no nos escuchan, lo intentamos y seguir intentándolo. Y si podemos gestionando, innovar, fabuloso, bienvenido. Salgamos de esa zona de confort académico, clásico, rompamos paradigmas, seamos disruptivos. Desde hoy, yo tengo mis alumnos aquí que van a ser disruptivos, innovadores, creativos. Ya se involucraron un poquito más con la disrupción educativa, así que apostemos por ella, rompamos paradigmas. Dejemos que los estudiantes lideren, crezcan, creen sus aprendizajes y sigamos siendo nosotros quienes los guiamos, los orientamos. Seamos siendo sus mentores para que ellos sigan creciendo y sigan potenciándose cada día más. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy día, que es la disrupción educativa, que son estrategias que nos ayuden a innovar, a cambiar, a salir de esa zona de confort que muchas veces, por descuido, puede atar al docente, pero que el docente del siglo XXI ya no lo permite ni lo debemos permitir.